personas que pasaron por ese proceso y por todos los que sufrieron y por suerte no desaparecieron y por todos los que tuvieron que estar en silencio y pasar por mil cosas, ¿no? que fueron dejando huellas en toda la población. Entonces, bueno, esto ya lo venimos haciendo hace unos años, siempre abordando diferentes ópticas, pero con la misma filosofía de seguir manteniendo nuestros reclamos y tratando de hacer lo posible, de aportar nuestro grano de arena para que puedan aparecer esos compañeros y para que la memoria se siga transmitiendo. Y por suerte vemos que hay gente de todas las edades que comparte esto. El otro día leí un reporte de España que había aparecido una fosa clandestina con 36, ¿no? Con cuerpos de unas mujeres. Y bueno, la memoria sigue y la memoria se transmite y se multiplica y por suerte no están solo los compañeros que tienen familiares, estamos todos en eso y bueno, la idea hoy es agregar otro capítulo a este librito y bueno, seguir transmitiendo y que podamos pues amplificar esto a todos los que conocemos, a nuestro ambiente de trabajo, a nuestros vecinos y seguir explicando que este no es un tema que quedó allá, sino que lo seguimos trayendo y lo vamos a seguir trayendo. Y esperemos que el domingo no llueva y que podamos ir frente al estrado a saludar a los muchachos del ejército, recordar que estamos acá todavía. Sí, estábamos comentando eso de que suspende el desfile del ejército, pero bueno, estaremos ahí si no lo suspenden y se hacen lo valiente con la lluvia, vamos a estar ahí para recordarle que otras personas fueron muy valientes que digamos. Bueno, vamos más a lo específico porque yo me voy por la un poco. No, me encanta toda la introducción, que está buenísimo. Así que bienvenidas y muchas gracias. Porque en realidad, como dijo Malcolm, si no se suspende el desfile, vamos a estar ahí contra viento y marea o contra la lluvia y todo lo que venga. Y bueno, como decía él, bueno, hace 5 años que estamos trabajando en conjunto acá. Y para nosotros es muy importante mantener viva la memoria y hemos apostado durante estos años a profundizar, de mantener viva la memoria en territorio. ¿Por qué? Porque sí, hay muchas actividades, quizás en Montevideo, en el interior también hay, el otro día me consultaban en un programa si había, capaz que no tantas, pero Canelones es un departamento que ha profundizado el hecho de trabajar por la memoria y eso nos parece súper importante, se ha hecho desde la Intendencia también y desde diferentes colectivos, sindicatos, organizaciones sociales y nosotros en este caso no queremos ni vamos a hacerlo, siempre nos vamos a buscar un espacio para poder seguir construyendo memoria en territorio. El año pasado decidimos hacer un homenaje y instalamos esta placa a los desaparecidos pedrenses, pero también a nuestros desaparecidos de AEU y de ADEU. Y tuvimos la presencia de los familiares de Omar Paita y de Juan Pablo Randonea, que de hecho sea de paso acá está Mariana. Gracias Mariana por siempre acompañar y estar. Y bueno, y hoy la verdad que es un placer que estén todos acá porque se ve mucha gente joven, gente de diferentes edades, compañeros de los sindicatos también acompañando y eso es importante porque como decía Malcolm, en realidad la memoria hay que seguirla construyendo y bueno, y seguir transmitiendo de generación en generación y como siempre digo yo, que no nos cambien el rumbo de la historia, porque si nosotros que somos los que tenemos que seguir afirmando el tema de la memoria en territorio o hablando con los demás compañeros, no lo hacemos, en realidad sí, se va a lograr lo que se quiere, cambiar el rumbo de la historia. Bueno, para seguir y ya no seguir hablando lo mismo que decía Mal, bueno, presentarles hoy que tenemos la presencia acá de la compañera Elena Zaffaroni, integrante de Madres y Familiares, una luchadora incansable por los derechos humanos, así que pedimos un aplauso. Y bueno, y por otro lado, mostrarles quizás la otra faceta de lo que fue esa época tan difícil de la dictadura cívico-militar acá, y que muchas personas, muchos familiares, en este caso de los represores, también la vivieron y pudieron quizás encontrar esa verdad mucho tiempo después y poder asumir esa verdad, pero no tomando el mismo rumbo familiar, digamos, de decir, bueno, lo que se hizo tuvo que justificar lo que pasó. No, ellas decidieron al revés,
comenzar a luchar junto con los colectivos de derechos humanos, junto con madres y familiares, junto con abuelas de Plaza de Mayo, y acá tenemos a las compañeras de Historias Desobedientes, Bueno, gracias a todos por estar. La palabra que está mucho que no compartían el espacio, pero que en realidad nos conocemos desde aquella reunión con los inicios de cuando ellos empezaron con este colectivo. Así que es el caso de Mariana. Y bueno, estar acá en un lugar sindical, en un lugar de ADEMU, especialmente, ¿no? ADEMU en general, que siempre ha sido un sindicato muy activo, el sindicato de docentes, yo estuve recibida en SINTEP, que es otro sindicato de docentes, y que tienen esta tarea tan importante en un mundo ahora que es tan violento, tan cruel, especialmente, gracias. Y voy a repetir un poco las reflexiones que hice en ese otro lugar, porque eran como lugares similares donde reflexionamos sobre la memoria y desde un lugar también especial como es el trabajo de y también diría que esta charla quedó enmarcada con esa novedad que trajo. ¿Se oye? Me dicen porque yo hablo muy bajo. Sí, se ¿no? oye. Si tengo que levantar, díganme todo el tiempo porque voy bajando. Con esa novedad que trajo el ajuste de parámetros de medición de la pobreza en Uruguay y los nuevos números que trajo. El porcentaje de niñas y adolescentes en esa comunidad que todos percibimos mucho menor. Que nos afecte, que nos realmente marca lo urgente para los gobiernos, pero también lo urgente para todos nosotros en todas nuestras luchas. Así que espero que hoy, mientras hablamos de esto, estemos pensando en esta reflexión, en estos niños y jóvenes que a veces son tan borrados, tan desaparecidos, no solo en los números, sino en sí mismos, como nosotros. Porque la multidimensionalidad de esta lucha pone en cuestión no solo el pasado, sino que nos replantea preguntas fundamentales. ¿En qué país? Por un horizonte más benigno para todos. Y para mí, la que estamos construyendo, una memoria colectiva, abierta, dinámica, sobre el periodo del terrorismo de Estado, un arma, diría yo, de alerta, de comprensión y conciencia para generar cambios. Las memorias, porque no hay un pensamiento único, ni un único relato, camino para el nunca más terrorismo de Estado. Y también veo esta reflexión que hacemos sobre un sentido para disputar al individualismo y su prédica de que todo comienza y termina en uno, reivindicando la memoria como un patrimonio colectivo, que siempre hubo un antes y habrá un después, que nos explica, nos da sentido y nos da continuidad. También acompaña, establece conexiones, genera espacios de reflexión como como tantos que nos hablan. Algo que nuestra organización aprendió y cultivó, porque esta lucha ha crecido en sentido comunitario y de encuentro, sumando nuevas generaciones y colectivos que la enriquecen y le dan perspectiva. ¿Y por qué tenemos que volver sobre esta etapa, sobre esa herida aún abierta? Porque entender que las políticas autoritarias desarrolladas en aquellos años para el disciplinamiento social y que no fueron revisadas, los graves delitos de Estado del pasado aún sin resolver, constituyen una amenaza presente y futura para nuestra comunidad. Ese pasado, tardíamente juzgado, como es nuestro caso, y poco transformado institucionalmente, ha dejado no solo marcas, sino vacíos que implican continuidad. No se tocaron, tampoco, los motivos económicos que motivaron la barbarie,
la imprescindible subordinación del aparato ejecutor de esa política represiva, la anulación completa de todo el andamiaje estatal montado por los perpetradores, con leyes, con decretos, que a veces saltan y nos sorprenden, como la Ley Orgánica Militar generada en dictadura en 2019, y ahí dijimos 12 años. Persecución, tortura, asesinato, robo de niños, secuestros, traslados por coordinaciones supranacionales, violaciones, exilio, sumarios, seguro me quedó muy corta con mencionar estos temas. Marcan el desafío del nunca más terrorismo mexicano. La desaparición forzada para que perdurara, pensado por su efecto que sobrepasa a la víctima directa y que incide en todo el entorno social, buscando su paralización. Es un crimen que continúa hoy y es nuestra demanda permanente del dónde están. A cada una, y con la ubicación de sus cuerpos todavía secuestrados, es la forma de recuperar el camino a un real Estado de Derecho, a una sociedad sin tutelas. Pero tenemos también que tener muy presente que el origen profundo de los delitos de lesa humanidad está en los paulatinos avasallamientos de derechos que en nombre del Estado hacen los autoritarismos, que al integrarse lentamente muchas veces no se perciben y siguen presentes o latentes en políticas recientes. Y no solo de los autoritarismos. La esencialidad de la educación decretada por Tabaré Vázquez y las persecuciones a las libertades de cátedra, la participación gremial de la última reforma educativa. Uruguay, pongo como ejemplos gruesos en los que Alem particularmente saltó, ¿no? Uruguay recorrió su propio camino hacia la dictadura en los años previos y en su colonia. No hay imaginación sin memoria, porque a fin de cuentas, recordar es volver a imaginar lo que pasó, extraerlo al presente y sentir que esa experiencia no solo es de la razón, sino que también recorre nuestro cuerpo, nuestras emociones, de las relaciones que perdimos, de formas de vida, de relacionamiento, de disfrute y felicidad, de construcción en común. Entonces la memoria, la reflexión que conlleva, puede ayudarnos a poner en marcha esa imaginación que tanto necesitamos hoy para recuperar un norte en esta época de individualismo feroz. Y sobre todo es muy importante, nos debe evitar el tránsito por los mismos viejos caminos que nos están llevando al desastre. El colonialismo, las guerras, el genocidio que estamos viendo hoy, Gaza, Mateo, al pueblo palestino, pero que lo vimos ya en otros pueblos, extractivismo, vigilancia, control social, aislamiento y el descarte humano. Porque sin memoria es extremadamente fácil que volvamos a repetir una y otra vez ediciones variantes de lo mismo. Por esto la reivindicamos en todos los sentidos: la memoria de vida, la memoria histórica, una memoria activa que habilite mejorar la calidad de nuestra convivencia. Claramente no alcanza con esto para generar mínimas garantías que fortalezcan los valores de la vida y la libertad de ser, pensar y habitar. Claramente no alcanza. Se necesitan concreciones tangibles, transformaciones reales, acciones colectivas, decisión política, para construir un propósito que nos acerque a ese horizonte que sea mejor para todos. Pero la memoria ha sido una herramienta que construimos intuitivamente frente al silencio impuesto con el bloqueo a la justicia, de obligarnos como sociedad a convivir con ella. Duró demasiados devastadores que aún se mantienen. Derramó sin límite por diferentes ámbitos. La sociedad quedó indefensa, no tuvo dónde denunciar, dónde ser escuchada. Los peores crímenes, que son los crímenes de Estado, planeados y ejecutados por toda la institucionalidad del Estado como una política base para existir, fueron ignorados y sus perpetradores protegidos viviendo entre nosotros. A pesar de la derrota, la magnífica lucha por el voto verde mostró el camino que debíamos recorrer para
largo y plagado de obstáculos, y nuestras madres lo iluminaron de coraje, denunciando, hablando de sus hijos, de sus hijas, de los niños desaparecidos y de esta impunidad. Su entereza, perseverancia y amor peleó contra el olvido y nos dio un lugar para que pudiéramos dar cuenta. Creó una identidad, una inclaudicable resistencia colectiva que logró sacar a la dictadura de Moreno. Volvió a despertar ese sentimiento. Esa continuidad que tiene también el coraje de aquellos tiempos, el de la huelga general con la que se respondió ese 27 de junio del 73, y la solidaridad que se tejió en aquellos primeros años, la resistencia desde los hogares, la perseverancia de los familiares de los presos, nuestras madres, de las abuelas que buscaron nuestros niños apropiados, que criaron nuestros hijos, que nos visitaron en las cárceles o en el exilio, de la militancia clandestina, de la solidaridad internacional. Nos sostuvieron en esos años oscuros y se activan en esta lucha contra la impunidad. La valentía de los denunciantes que continúan hasta hoy, el apoyo de los amplísimos sectores y expresiones de la sociedad en todas sus formas, edades, colectividades políticas y creencias, han sido de alguna manera identificados y una inmensa adhesión ciudadana que crece. Hoy sabemos mucho más. Muchos años, 100 denuncias más que están en estudio, que algunos han descartado, y colectivos como de las compañeras que siguen trayendo nuevas miradas sobre este drama que vivimos. Avances a los que no llegamos por acciones proactivas del Estado, que han sido porque se detienen cuando nos acercamos al fondo, al corazón de la cuestión, arrancarle a las Fuerzas Armadas desaparecidos. Nos ata el pasado, el crimen de desaparición que se sigue cometiendo hoy, tolerado por los distintos gobiernos, el que no permite desarrollar un presente más libre para todos. Esa impunidad ata las políticas sociales, condiciona las luchas. Estas marchas han materializado el encuentro de vastos sectores de la población, tras la misma demanda: ¿dónde están? Y nunca más terrorismo de Estado. Cargada de sensibilidad, de compromiso, en la fuerza que no permitió el olvido, que se sumó en una cultura de derechos. Está en las calles, en localidades grandes y chicas, en cada margarita colgada o prendida en la ventana, mochila, patera. Está creciendo en la conciencia de los hogares, en las familias que transmiten esta memoria, en el cuidado que aporta a la. Las construimos cada día juntos, propias de colectivos, con la poesía de los. Nos llega y nos reconforta. Se multiplica cada 20 de mayo y crece por todo el país. Tampoco habíamos recogido tantos gestos simbólicos de compromiso con el tema como ofrecieron los nuevos gobernantes que asumieron ahora. Entonces creemos que es el momento, ahora, a 40 años, de recuperar la institucionalidad democrática, la responsabilidad de aportar la información de cómo están nuestros desaparecidos, que solicitamos del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, de exigir la información a cada uno sobre cada uno de los desaparecidos a las 3 veces. Una orden que se continúe con una investigación y una política de Estado específica para obtener información de calidad y veraz. Está en la órbita del Poder Ejecutivo dar pasos importantes en este sentido y subordinar a las Fuerzas Armadas al cumplimiento de las normas. A todos los colectivos y personas que seguimos luchando juntos contra el olvido, por la defensa de los más y mejores derechos, por la apertura de nuevos espacios para construir comunidad y sentido de una memoria activa, reflexiva, transformadoras. Gracias y no dejemos de estar. Los esperamos en la 30ª marcha con esta consigna: 30 veces nunca más. Sepan cumplir donde están. Verdad, memoria, justicia. Muchas gracias.
final el video no se... Arranco. Bueno. Yo pagué la entrada con video. Sí. No se pudo congeniar la tecnología. Se regaló maestro, no va a decir eso. Es verdad. Buenas noches, mi nombre es Ana Gutiérrez, soy integrante del colectivo Historias Desobedientes Uruguay. Mi hermana. Y bueno, agradezco a DEMU y a EBU por la convocatoria, por invitarnos a participar y por permitirnos traer nuestra voz, que es una voz que, bueno, quizás era un poco esperada. En algún momento alguien se podría haber preguntado, bueno, pero esta gente tiene familia, ¿qué pensará su familia? No todos los apoyamos y es una voz disruptiva también, ¿no? Viene no solo a cuestionar a la interna familiar lo que hicieron nuestros familiares, sino también a cortar con los silencios que han tenido y que han mantenido durante todas estas décadas, y los silencios familiares, que nosotros muchas veces decimos, a veces nosotros hablamos de los silencios que ellos han tenido en nuestra familia respecto a lo que pasó durante el terrorismo de Estado, respecto a las desapariciones forzadas, pero no son solo esos silencios, son los silencios de todo tipo de violación de derechos humanos que ocurren a las internas familiares y que muchas veces, por ser familia, nos cuestan romper. Nuestro colectivo nació en 2017 en Argentina. No es raro que haya nacido en Argentina, una Argentina que dio pasos muy grandes en justicia respecto a el terrorismo de Estado, teniendo muchísimas condenas. En 2017 un grupo de mujeres se juntan para marchar en la marcha del 8M y al tiempo encuentran otros compañeros, hijos también de militares, y crean el colectivo Historias Desobedientes y con faltas de ortografía en aquella época. A fines de diciembre ellos salen públicamente a rechazar la ley del 2x1 que Macri quería impulsar. Muchos de nuestros compañeros tienen familiares condenados y las condenas hicieron que muchos de nuestros compañeros se dieran cuenta de los delitos que habían cometido sus familiares. No pasa en nuestro país, esperamos que algún día algún familiar de algún coronel, de algún alto mando, un general, condene públicamente lo que hizo su familiar y no lo defienda, pero sí tenemos compañeros desobedientes que, bueno, al igual que nosotros, cuestionaron lo que hicieron sus familiares. En mi caso, soy hija de un sargento que él entró en el 72 en el servicio material de armamento como soldado, y bueno, el lugar donde él hizo todo su servicio fue un centro de reclusión y tortura clandestino. Mi papá defendió a capa y espada lo que ocurrió en la dictadura, y esa fue la educación que se nos transmitió en nuestro hogar durante muchísimos años. Yo siempre digo, y bueno, debo tener muchos docentes acá, que yo siempre agradezco a los docentes que me abrieron los ojos. Esto que decía Elena, de la importancia de la educación, de la importancia de los colectivos. Yo creo que el camino no hubiese sido este si los docentes no me hubiesen guiado de alguna manera, que lo que en casa se decía quizás no era la verdad absoluta. Y en ese recorrido de la adolescencia, de los sindicatos y esto que es totalmente contrapuesto a lo familiar, es que, bueno, yo pude hacer esta ruptura familiar y condenar hoy públicamente el accionar de mi padre. Si bien durante muchos años lo hice a la interna, hoy creo que como un colectivo que milita políticamente, es que queremos decir, bueno, no todos los familiares de los represores están de acuerdo con lo que hizo su familiar, y acompañar estas luchas, que son nuestras luchas, que son las de recuperar a todos los que nuestros familiares se encargaron de, al día de hoy, mienten y ocultan dónde están. Esto que hablaba Elena
de los niños y los adolescentes. Fuimos niñas con una verdad y una historia bastante cambiada. Pudimos hacer un proceso y yo creo que es esta la real importancia de los colectivos, de los sindicatos, de los maestros, de los docentes, de madres y familiares, de transmitir a las generaciones que vienen la importancia de no repetir lo que ocurrió, de estar siempre alerta, de siempre cuidar lo más importante que tenemos, que es la democracia, la libertad de participación, la libertad de opinión y poder trabajar en eso continuamente, ¿no? Y trabajar en la memoria, porque yo creo que la importancia de no repetir lo que ocurrió es el trabajo constante de la memoria para que no vuelva a ocurrir. Bueno, no sé si iba a decir algo más, pero le dejo a mi hermana que hable. Bueno, en esto que yo comentaba de que su quiebre fue en la adolescencia, el mío fue completamente distinto, a pesar de ser hermanas, de haber vivido en la misma casa, mismos padres, misma educación. Mi quiebre vino a partir de la adultez. Yo estuve casada con un militar, sufrí violencia basada en género, sobreviví de casualidad. Y al poco tiempo comencé a militar en AEU, en el sindicato, y me abrieron las puertas las comisiones de género con Carmen y Milagros que me abrieron las puertas. Y a partir de el poder cuestionarme muchas cuestiones de género, pude también dar como ampliar la mirada a no solo mi vivencia particular, sino que también me empecé a cuestionar, bueno, ¿qué pasó con las mujeres en la dictadura? ¿Qué les sucedió? A raíz de ese cuestionamiento me puse a investigar y fue un shock terrible, porque en ese momento me di cuenta, pero mi padre fue militar, estuvo en el SMA, que adentro estaba el 300 Carlos. Fue un shock terrible. A los 30 años me llevó muchísimo tiempo, y por suerte la tengo mi hermana, que fue mi pilar para todo, y pudimos ir conversando, pudimos ir destrabando temas, porque evidentemente en las familias el tema de los secretos es mucho más profundo, al punto que muchas veces no podíamos ni expresar demasiado cosas internas, no estaba muy fomentado el tema del amor fraterno. Tuvimos que romper un montón de barreras en nosotras mismas y sobrevivir a eso de milagro. Y bueno, y eso fue lo que me trajo al colectivo. Pudimos hablarlo, pudimos discutir muchísimo y nos impulsamos mutuamente, que creo que parte fundamental de que el colectivo haya arrancado con mucha fuerza es que los tuvimos mutuamente. Ha pasado en otros colectivos de historias desobedientes de otros países, en el caso de Paraguay y algún otro, Brasil, que comenzaron siendo una o dos personas de historias desobedientes, entonces ha costado muchísimo más el poder moverse, el poder activar el colectivo. Nosotros por suerte tenemos actualmente 13, 14 compañeros, ha costado mucho, sigue siendo difícil porque los silencios familiares son terribles y uno tiene que cuestionarse también los privilegios de la dictadura dentro de las familias, porque si bien nosotros éramos hijas de un soldado, en realidad también había privilegios, el privilegio del cuidado, el privilegio de que no faltaba alimentación, había muchísimas cuestiones que quizás para otras familias no existían. Entonces fue el romper con toda la base de lo aprendido para poder superarlo y decir, bueno, yo con esto que se supone que me enseñaron, a amar al prójimo, a respetar al prójimo, que la persona al lado hay que cuidarla, esa misma persona en su trabajo o hacía o sabía que se hacía y no hizo nada por proteger a esas personas. Y nunca se lo cuestionó y siempre lo defendió. Entonces, la inconsistencia
hace que uno no pueda apoyar nada de lo que nos enseñaron. Y no solo eso, que... Bueno, se me fue el hilo. Pero está, básicamente es eso. Yo quería decir algo más y la importancia del trabajo de madres y familiares y cómo ha trascendido esto ya no solo el tiempo, sino también las fronteras y cómo se ha desperdigado el tema de las margaritas por todo nuestro país, pero también por el mundo, ¿no? Y esto de que el 20 de mayo ya no es el 20 de mayo. El 20 de mayo comienza el 1 de mayo en la marcha del Día de los Trabajadores y es un trabajo continuo de todo el mes de mayo, ¿no? La importancia de trabajar de estas actividades y de poder sembrar margaritas en todo el país y que ellos las vean, porque ese símbolo que ellos ven ahí no es solo una margarita, es el todavía estamos acá y todavía nos vamos a seguir buscando. Todos estamos luchando para que esta llama siga encendida. Convocar, invitar a todos a sembrar margaritas. Sé que Canelones es un departamento que ha trabajado muchísimo la memoria. No en vano han estado en el batallón donde han aparecido restos y es la Intendencia de Canelones la que está trabajando ahí continuamente con un trabajo de memoria, no solo ahí, sino en diferentes lugares. Y bueno, eso, invitar a que las margaritas se siembren por todos lados estos días de cara a la marcha del 20 y abrazar esa bandera y esa consigna que madres y familiares llevan adelante, que es una bandera y una consigna de todos, sin importar las raíces de donde vengamos. Bueno, qué importante todo esto que tanto Elena como las compañeras Ana Laura, Irma comentaban. Y yo por un lado me pongo del lado de las dos compañeras, no digo sentarse, porque en cualquier, no solamente acá, pero en cualquier lugar que nos invitan, sentarse a contar su historia, no es fácil. Yo creo que no es fácil asumir ese pasado familiar que de alguna manera quizás en muchos lugares se puede cuestionar, pero creo que esa valentía trae sus frutos y es seguir con la lucha por verdad, memoria y justicia. Digo, aclarar eso y bueno, y después también abrir un poco, porque capaz que quieren hacer preguntas, ¿no? Digo, esa es la idea un poco de abrir el debate, opinar sobre... Sí, mira, yo te quiero preguntar, o les quiero preguntar, ¿cómo es la relación familiar hoy? Digo, desde no sé cuánto tiempo hace que más o menos... Con nuestro papá. Sí, con nuestro, sí, con la familia. Bueno, la familia en general. Bueno, nuestro papá falleció hace 5 años, ¿no? Sí. Más o menos. ¿Tá? Él ya estaba el último tiempo en un declive bastante complejo de su salud física y mental. Y en realidad él, por lo menos mi quiebre en particular, no lo vio. El de ella sí lo vio desde la adolescencia. En cuanto al resto de la familia, fingimos demencia. Es parte de los silencios familiares. Parte más. Pero los sobrellevamos. Yo creo que hay una parte de la familia que tiene esa ideología. Esto de lo del terrorismo de Estado no fue una casualidad, no cayó acá en América Latina, fue algo trabajado. Mi papá era una persona que venía del interior, de Rivera, de la frontera, donde no había trabajo. Generalmente eran personas captadas por el ejército para trabajar en el ejército sin cuestionar nada. Esto que decía Elena, de la represión, lo que ellos organizaron y lo organizaron todo. Mi familia es una familia así, en general. Una parte lo apoya y está de acuerdo y otra parte no. En mi caso, pero no dice nada, porque lo importante es siempre llevar a la familia adelante. Hay compañeros que sí lo han perdido todo. No es nuestro caso, pero nosotros traíamos hoy justamente el video de la compañera Analia Kalinek, que ella perdió a sus 3 hermanas.
ella se enteró de que su papá era policía y su papá estuvo vinculado a un circuito de centros de reclusión y tortura, era Olimpo y otros 2 centros más, era un circuito que se manejaba en Argentina, y ella se entera de la participación de su papá cuando a su papá le llega el pedido de captura. Y ella perdió a sus 3 hermanas en este duro cuestionamiento cuando el padre le pide que justifique lo que hizo y ella no lo quería hacer. Entonces, yo ahora le comentaba a Elena, nosotros quizás llevamos este tema de la militancia y este tema de trabajar por los derechos humanos, quizás con una mochila menos, y es que él no está. No quiere decir que yo, por ejemplo, en mi caso particular, yo tenía 18 o 19 años cuando empecé a hacer preguntas. Yo me enteré de muy grande que el lugar donde había trabajado mi papá era un centro de reclusión y tortura, porque yo no le decía a todo el mundo que mi papá había sido un militar, porque yo sí entendía que eso no estaba bien. Y quizás uno carga con el peso de la vergüenza familiar, que no está bien porque no es un tema mío, pero porque era mi papá, pero no había sido yo, era mi papá. Y yo creo que en esto de poder salir, esto que decía ella, de lo difícil que es, yo creo que salir a hablarlo públicamente y decir, ahora sí no me cuesta decirlo, que mi papá participó en un centro de reclusión y tortura, me hace distanciarme de él. Y él sí vivió ese distanciamiento, sí lo sintió, temas de salud llevaron a que lo tuviera que soportar, pero sí entiendo que dentro de nuestro colectivo hay una gran diversidad de historias de eso mismo, de compañeros que rompieron totalmente con su familia, mismo dentro de nuestro colectivo acá en Uruguay, la gran mayoría no tienen vínculos familiares con el represor. Pero los compañeros de Argentina, y la importancia de que las condenas lleguen a tiempo, de que los pedidos de captura, de que las acusaciones, de que se nombren a todos, porque nosotros hoy nombramos a coroneles, a altos mandos, pero mi papá era un sargento, mi papá sabía, y mi papá hizo cosas, no sabemos qué, pero él sabía, la importancia es eso, ¿no? No solo la justicia, sino también cortar con estas mentiras, con esos silencios que ellos tienen. Gracias. Porque así vamos hablando por turnos. ¿Silvia? Bien. Yo en primer lugar quiero agradecerles el que hayan aceptado nuestra invitación y que estén compartiendo con nosotros hoy aquí. Para Elena, ¿qué se sabe de esos supuestos enterramientos que hay en el puerto, por la zona del puerto? ¿Sí? Y ¿cómo ven? Ustedes tuvieron una reunión con el nuevo gobierno, y bueno, a ver si pudieron captar alguna oportunidad de que realmente el presidente haga lo que tiene que hacer, que no lo ha hecho ningún presidente desde el retorno a la democracia, del color que sea. Esas 2 cositas quisiera preguntarle. Lo de la Armada, yo el otro día tuve la oportunidad de estar con Alicia Luciano, lo de la Armada no reviste ninguna expectativa, no. Pero hay 2 investigadores que están allí, porque lo que sí sucedió ahí en ese lugar, que es en el puerto, unos lugares que son como sótanos, que sí hubo gente presa allí, ¿no? Entonces, igual ellos consideran que está resultando de interés estar, ver el lugar, pero en sí mismo no hay una expectativa. No es que se abandone, pero, o sea, lo están estudiando, pero lo plantearon todos, incluido el fiscal, que no hay. Y bueno, nada, en el fondo me parece que el gobierno se apuraron a hacer eso, a decirlo en esa conferencia de prensa que era por otra cosa. Jorge Díaz dijo esto como cargando una expectativa sin que los equipos hubieran ido desplegados, que es lo que hay que esperar, porque
hemos tenido muchas situaciones así. Entonces los equipos van, realmente no hay, igual se hace todo, ¿no? Incluso ahora en el Museo Oceanográfico, en lugares así hay obras que la gente encuentra objeto óseo, los equipos van y la terapia del hueso, y no sé qué, como acá, y no hay ninguna expectativa como que tienen. Y sí integran ver los lugares de reflexión porque no se ha podido ingresar a todo por desconocimiento también, ¿no? Porque si no hay una denuncia específica de ahí, no llegás y no haces ese mapeo que nos va dando la participación y la institucionalidad. Y bueno, y con Orsi habíamos tenido, antes de que fuera presidente, ya lo hemos dicho públicamente por todos lados, porque realmente la Intendencia de Canelones, igual que la Montevideo, siempre fueron muy abiertas colaborando en todo lo demás, o sea, no estaba en su órbita de información, pero en todos los demás aspectos, solucionando, y en el caso de Canelones, siendo muy proactivos en la causa judicial que la inició la Intendencia de los pasos muy importantes en cuanto a la sensibilidad personal, el trabajo de memoria que han hecho en las intendencias, ¿no? Fuimos el otro día al Sendero de la Memoria del Parque de Internet, que es un himno de dónde están, de la colectiva de París, pero que la intendencia se hizo cargo y lo ha llevado más, porque van a liceos, van a escuelas, a mirar, a plantar, todo esto que se está construyendo. En esa reunión última, bueno, fue muy franca, muy bien, quedó ahora en manos de Orsi, que o sea, la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, que tiene a Alejandra Casablanca, que ya es una institución que venía, va a estar encargada de que no suceda 2 años con un cable que está por estallar, ¿no? Bueno, de coordinar con todos los entes públicos para apurar o resolver sin necesidad que los equipos paren sus tareas, o sea, de resolver la gestión. Desde el punto de vista fundamental, que es de la información, estamos esperando, él recibió, entendió bien, y estamos esperando eso, de las políticas públicas de memoria, que tienen que ser mucho más abarcativas, que tienen que atravesar una política pública, analizar todos los aspectos que actúa el país, la educación, pero la diplomacia, la educación de las Fuerzas Armadas, y también les planteamos este tema de su validación. Estamos a la espera, tenemos una especializada que tuvo mucha resistencia en los distintos parlamentos, y recién desde el 2011, que fue la sentencia, se instala en el 2019-18. En 2018 las fiscales súper comprometidos, bueno, aquí está por el inicio, ¿no? Una guerrera contra algo que, cuando todo un Estado está en el negacionismo, trabajando para el negacionismo, son muy difíciles pensar que los poderes son independientes, no lo son. Siempre es como libertad de cátedra, pero tenés un hostigamiento que te está persiguiendo, que te está cortando, que te está aislando, no la ejercés, no es que haya una ley. Entonces, creo que esta causa, entendemos las diferencias que han habido en muchas cosas, pero somos críticos a todos los que tratamos de dialogar con todos, y no hay duda que un colectivo que esté al frente del gobierno, que respete los derechos humanos, que promueva los derechos, que vaya para atrás en muchas políticas que estuvieron ahogando esos derechos, son también señales que nos van a ayudar. Pero el tema concreto de la información
es muy especial. Y realmente es el corazón, porque si nosotros supiéramos, tuviéramos como sociedad la verdad de lo que pasó, no tenemos la ilusión de que vamos a conocer todo, que vamos a obtener todos los enterramientos y todo eso, pero sí todo lo que sucedió y todos los enterramientos que haya en la realmente que sería un paso fundamental en cortar con esto que nos sigue marcando la dictadura. Es algo como que no arrancar políticas, económicas, pueden soltarse y hacer otras exigencias si tú tenés una amenaza adentro. Es bastante difícil pensar que no, dicen que no condiciona, que no están condicionadas. Entonces, están respetando a la democracia. Creo que todos esquivan porque no se animan a enfrentar. ¿Sí? Y es su deber, porque si no el crimen lo heredan y lo continúan. Yo pienso que se va a saber cuando ya no haya ninguno de los responsables. No, creo que no tienen el miedo de que yo creo que ya pasamos esa etapa con los militares, porque ya se sabe las realidades que hicieron. Se sabe que trajeron a María Claudia, aceptaron que la mataron, que la ejecutaron para sacarle su hija. O sea que no era una persecución de no pueden inventar más nada. Y los cuerpos aparecen todas las cosas que dijeron que existían. ¿Vieron? No sé si vieron la campaña de imágenes del silencio en Montevideo, ¿no? Con esas imágenes gigantes que se mienten. Bueno, esas mentiras ya son. La justicia está actuando, aunque la vapulen, aunque la critiquen, aunque todo, se sigue actuando. Eso está descartado. Ahora, son los gobernantes que tienen la responsabilidad de modificar esa jerarquía a la que nos acostumbraron y que convalidaron, especialmente, totalmente los primeros gobiernos, pero que nadie más la tocó. Entonces, este punto realmente no cuesta dinero, es una decisión profunda, requiere un gran respaldo, hay un respaldo de la sociedad enorme, lo cuantifican en la marcha, pero no sé, vieron cómo fue la asunción del acto del presidente. Yo estuve en ese gesto y esa espontaneidad, y la verdad que tenemos una relación muy directa en ese sentido, ¿no? De bajarse el auto y todo eso. Pero cuando va por 18 la gente grita dónde están, ¿no? Las murgas gritan los lugares de encuentro donde... O sea, como que es algo que ya es un tema realmente que va creciendo, esa conciencia que la dictadura fue para todos. La dictadura fue al país, fue para liquidar la resistencia social que había, los sindicatos fuertes, pero fue con ese otro objetivo, de hacer un gran cambio que venía en el mundo y que vino, ¿no? Entonces todos somos parte y esto nos involucra, no importa que sea mi familiar, no importa si yo cierro o no cierro historia, hay tanta gente que no ha podido cerrar la suya, por tantas muertes violentas, por tantas situaciones. Es este otro lugar que lo que representa, el que no entregue la información de desarrollo cuando tenemos muchos indicios de dónde están y documentos que se refieren a esa cosa, ¿no? Entonces, nosotros también tenemos una cierta expectativa, esperamos que esta presión social, que esta fuerza, porque la sociedad sigue siendo Estamos anotando, no, pero lo que pasa es que se va ese tema. No, yo creo que va desde que empezamos en la etapa del plebiscito, que las Fuerzas Armadas se imponen por el miedo. Nunca el presidente pudo subordinar las Fuerzas Armadas. La orden va a ser ese salto de que ya
O sea, el hecho de que el presidente se instale como comandante jefe de las Fuerzas Armadas y dé la orden, sustancialmente cambia. Tenemos muchos años que las Fuerzas Armadas hacen lo que quieren a este respecto en otros temas. Entonces creo que esa orden cambia sustancialmente la relación entre el Poder Ejecutivo, las Fuerzas Armadas y que la población lo apoya. O sea, que tenemos es un gente paso, dentro del Parlamento que sigue defendiendo eso. pero es un paso que se tiene que dar y que va más allá de nuestra reivindicación. Nosotros podemos llegar, como dijo ella, a resolver o no resolver. Acá hay un tema de fondo que no se resuelve y que el hecho de dar la orden cambiaría sustancialmente, aunque no lo resolviéramos, pero cambiaría sustancialmente si se da esa orden y se actúa en consecuencia, ojo. No es que se dé la orden y caiga en el vacío, ¿no? Ahora Pero una que asuma Supuestamente esa la dieron, responsabilidad. de uno. Exactamente. Supuestamente dicen que la dieron. No, Lo dijo pero la ya Daniela, dieron, lo dijo Mujica, no dieron orden. No dieron orden, solicitaron información, que es otra cosa muy distinta, solicitar que dar la orden. Solicitar una información a ordenarte que la des. Es distinto. Gloria, lo que querías decir. Sí, yo digo, estoy de acuerdo con Silvia, me preocupa muchísimo el hecho de que seguimos dándole larga y esa orden, esa imperante no aparece. Pero quería hablar con las compañeras, porque realmente me parece que es una parte fundamental para realmente llegar a esa verdad que necesitamos, ¿no? 13, 14 personas integrando el grupo es muy poco, sobre todo porque en algunos casos su origen, su raíz es la misma. Yo quería hacerle algunas consultas. ¿Son todos de los familiares de las camadas inferiores o hay algunos familiares de jerarquías altas? Hay muy pocos de oficiales. Eso habla también de que la familia militar durante la dictadura gozó de muchísimos privilegios que durante las décadas aparte se siguieron perpetuando, ¿no? Hasta el día de hoy. Y las familias de los coroneles y los generales recibieron educación, muchas veces paga, inclusive por la familia militar, y no en vano, bueno, las abogadas que tienen son sus propias hijas y sus propios familiares que son pagas por el círculo militar, o sea que encima su trabajo es como un círculo perfecto. Claro, es un círculo perfecto. Acá, nosotras que sí somos pocos, eso es verdad, hemos tenido muchos acercamientos, pero acercamientos, o sea, no queriendo participar, es más, todavía seguimos siendo la cara visible, si bien ahora hay otras compañeras que están participando y saliendo a dar nota, es como que todavía salir a hablarlo públicamente cuesta un montón. Te hago varias preguntas y me las contestas todas. ¿Están todos fallecidos o en su gran mayoría están fallecidos? ¿Y qué posibilidades de acercamiento han tenido con esas personas que participaron, que tienen información y que hoy no están fallecidos? ¿Ustedes han entablado algún trabajo con relación a eso? Si tienen han proyectado algo, ¿no? Digo, ¿y de qué forma lo están encarando? Porque eso sería importantísimo para esa búsqueda, ¿no? Son los que tienen la información. La gran mayoría están fallecidos, son pocos los que todavía viven, pero los compañeros, los de acá, no tienen vínculo con sus familiares que viven. Y es más, se asocian no a hijas, sino a sobrinos o a nietos, no a hijos. Los hijos que participamos del colectivo acá en Uruguay, nuestros padres están fallecidos. Y nosotros uno de los cometidos que tenemos como colectivo es salir a la búsqueda de los legajos familiares que como hijos o sobrinos, porque en un principio nos habían dicho que eran solo los hijos, porque ellos mismos cuando nosotros los solicitamos le dijeron, bueno, pero tu padre tiene que estar muerto, no sé qué,
Después nos dijeron que no, que los sobrinos también pueden acceder, que hay otras personas que pueden pedir los legajos familiares. A mí, en mi caso particular, el legajo de mi papá, hay todo un tema emocional detrás de todo esto, que es decir, bueno, pero mi papá no estuvo en esa época que fue un centro de reclusión y tortura, porque el papá que estaba en otro lado haciendo, no sé, plantando cositas, pintando muritos. El legajo de mi papá a mí me dijo que él en el 72 entró en el servicio militar armado. Y hay compañeras que el legajo de su padre, que en ese caso sí son coroneles, su papá le había dicho que él había estado en el penal de Libertad y era lo único que sabía de su papá, que él estaba en el penal de Libertad. Bueno, sonaba bastante suavecito para lo que era la época. El legajo de su padre dice que participó de la UCOA. Entonces, es como que a nosotros nos abre un montón, pero aparte entendemos que si hay una información en esos legajos que pueda servir, para nosotros está a entera disposición. Y es como que lo que podemos hasta ahora y descubrimos que podemos hacer. Los compañeros que se acercan al colectivo, es difícil pedir los legajos. Es difícil porque es todo un proceso pedir el legajo. Después un proceso burocrático. Sí. No es solo el emocional, que el emocional pesa mucho, pero el burocrático también. Igual hay una salvedad. Los suboficiales, de suboficiales para abajo, solo tienen el legajo, de oficiales para arriba tienen también la libreta de anotaciones, que esa tiene más información, pero como somos muy pocos son muy pocos los que tienen padres de oficiales para arriba, en realidad no tenemos, o sea, no hemos podido llegar a ninguna conclusión. Igualmente nuestro legajo en nuestras manos no sirve de nada. Nosotros hemos trabajado con que nosotros entregamos, nosotras, hablando de nosotras dos. Si vemos que si tienen alguna información que pueda ser importante, tienen nombres, yo que sé, no sé si sirven los nombres, pero tienen muchos nombres, tienen fechas, entonces nosotros vemos, mi papá no decía más que información que nos podía servir para nosotros, pero hay legajos de familiares que realmente, bueno, el caso de esta compañera, bueno, su papá fue miembro de la OCOA, es un peso enorme, ¿no? Es terrible. Y bueno. Nosotros a veces sí apoyamos que la información no está solo en las personas vivas que hay. La información está escrita, guardada, y mucha, hay indicios de dónde puede estar. Cuando Tabaré, que sí vio una orden o una solicitud, solicitó, pero nosotros ahora digamos, decimos la orden porque queremos que actúe como comandante jefe, ¿no? Y subordine el 100%, que de acá nadie se mueve hasta que encuentran todos estos papeles, no sé, algo que sea desde las entrañas así, ¿no? Pero cuando Tabaré solicitó a las 3 armas que entregaran información en 5 sobre los que tenían desaparecidos, eso tuvo como ida y vuelta, ¿no? Entregaron una cosa, eso nos enteramos no hace mucho, ¿no? La vez dijo, no, así no trae nada, tráigame, ¿verdad? Pero finalmente la aviación reconoce un vuelo con 20 y pico personas, creo, ¿no? Fue público, yo realmente me va a ver, pero un vuelo de ahí. Y la ubicación de la chacra me parece muy bien. Y da la ubicación de eso, la chacra donde aparecen los restos de los Kirchner, y dice que ahí hay otro desaparecido que no estuvo ahí, pero aceptó que ellos tenían que enterrar a dos personas. Se encontró una en ese lugar. Y en el informe del ejército, la Marina dijo, no nada. Y el ejército, pero ya se tenía, informó de presos que están desaparecidos y aparecieron declaraciones, interrogatorios que necesitan a esos presos que están desaparecidos y que son de la Marina. Y Bertolotti mandó a hacer un informe, lo habrán escuchado mucho en la prensa, ¿no? A dos oficiales, a dos generales, que es Arnés y Díaz. Arnés ahora murió, pero Díaz vive. Para que investigara qué pasó, ellos investigan, ven, informan
y le anotaba ahí un informe en el que primero Bertolotti escribe las fuentes, de dónde buscaron la información. Y dice, la fuente priva, ¿no? Con otras personas, con otros oficiales, archivos de Ocoa y archivos del CID, que eran las dos lugares de inteligencia que se utilizaron para perseguir, detener el CID autónomo en el exterior, de Ocoa acá. Algunos miembros son los mismos, pero tienen esos dos lugares, esas dos cosas, esos informes de esas dos que operaban en el exterior y que operaban aquí. Y con ese informe dan informe de una cantidad de desaparecidos que traen mucha mentira de cómo mueren, pero dicen detenido por Ocoa, murió en este lugar, lo enterraron en el 14, lo enterraron en el 13, lo enterraron, o sea, hay un reconocimiento que aunque el juez demoró, encontraron, algunos de estos que encontraron, estaban en ese informe. Específicamente dice de María Claudia, de María Claudia y de Elena Quinteros, que no ponen muere, porque todos dicen muere, estaba deprimido y muere, no se muere, bueno, está. Y esta no se les dio muerte a ellas dos. Y se las enterró acá. Después dice sobre las 2 zonas de tratamiento. Todos fueron desenterrados, incinerados y repartidos sus restos. Es decir, aceptan y dicen dónde los enterraron. Bueno, y aparecieron. Claro. Nunca hubo un indicio de lo que se usaba. Claro. Entonces, Y ese es el otro tema de que también puede estar haber mentiras en esos informes. No, seguro que hay mentiras, pero no hay mentiras en el reconocimiento, o sea, son los que denunciamos. Claro, lo que pasa es que tenés las dos cosas, ¿no? La claridad y por el otro lado, mentiras para tapar. Nosotros citamos Cruzar, que es un equipo de investigación, una movida para pedir esas cosas, esos no les dieron los informes, una movida legal, y los abogados de la causa del que era mi compañero, de Chiqui, pidieron, porque uno de los casos que dicen, está en ese informe, es él, que dicen que lo enterraron en el 13, y luego dicen en el 14, hay una duda. Entonces, bueno, queríamos que se presentara a General Díaz a eso. Y General Díaz se fue al país. Bertolotti fue a la audiencia de General Díaz, él lo está por pedir el testimonio así por distancia, pero no se ha podido completar. Entonces, son más señales de que es real y que hay cosas y que hay mucho más de lo que se pide. ¿Pero qué es lo que se ha hecho mal? Porque ella bien decía hoy que en la Argentina hubo mucho más justicia, mucho más investigación y mucho más procesamiento. Y en el 85, ¿no? Yo creo que se le puso una tapa acá, durante muchos años. La ley de caducidad en Argentina fue automático, o sea, las condenas, si bien después hubo una marcha atrás en las condenas, una marcha atrás en el punto final, no sé qué, pero hubo, y para mí, para el encuentro de los restos, había muchas fosas comunes, y esas fosas comunes hacen que la tecnología que se podía usar, que se ha podido usar, las encuentra, porque hay ahora un dron que pasan y miran, y para la fosa individual es muy difícil que esa tecnología todavía llegue. Requiere lo que están haciendo, lo que decidió hacer el CHIAF, que es como inhumano totalmente, ¿no? Porque es escarbar milímetro a milímetro toda esa zona que fue aceptada y reiteradamente y encontraron donde hubo hallazgos. Entonces no dejar como se dejó al principio un espacio de cuerpo a cuerpo, de fosa en fosa, de cavar, no, milímetro a milímetro, así encontraron los últimos componentes. Y así van a seguir hasta barrer el área esta, que es parte del área donde están nosotros cuerpos que están allá, 100 metros allá, 100 metros allá.
Ellos están ahí haciendo eso, en el 13 haciendo lo mismo en otras zonas, pero existen croquis, porque de Miranda hubo un croquis exacto, cuando entregan de Miranda, hasta tenía un croquis corregido, que decía 23, 20,4 y corregido 22,4, por ejemplo. Y estaba en ese croquis, donde dan ese croquis, es un croquis que milagrosamente aparece en el final de la Comisión de la Paz. ¿Belén? No, pero creo que nada, bueno, agradecerle a Cristina Carnapiera y agradecer la valentía y el coraje de estar sentadas acá contándonos la historia familiar, también con toda esta historia de violencia basada en género que sufriste. La verdad que es un coraje impresionante. Pero quería hacer una pregunta a Elena y más que nada también una reflexión entre todos, a ver si se puede llegar a algo. Nosotros sabemos que la justicia está actuando, ¿no?, por las causas internacionales, no es por algo que sea acá. En el caso de que no están del colectivo Madres Familiares, no se piensa en que la sociedad puede tener una cierta madurez para poder ir nuevamente a una consulta popular. Y por otro lado, en el caso de que la respuesta del actual gobierno sea que se va a solicitar y no ordenar esa consulta popular, sabiendo que cada vez la marcha, cada vez está teniendo mucho más adhesión y no está tanto el discurso de que, bueno, pero si vos no hacías nada, no te pasaba nada. Todo eso se va perdiendo porque también ese tipo se va contagiando esto de la memoria, y como a ustedes le pasa a generaciones de gente que en el liceo fue y los padres le decían, bueno, pero acá pasa tal cosa porque vos haces tal cosa, si no pasaba nada. Eso yo lo he escuchado muchas veces, gente de mi generación, pero después, yendo al liceo, con los docentes que realmente tienen interés en contar la historia real de lo que pasó en nuestro país, van cambiando. Creo que la adhesión cada vez es mayor. Entonces, en esa consulta popular, ¿no podría haber una presión a los actuales gobernantes de que sí den la orden, ¿no?, algo que den la información? no sé si lo dijiste confundido o decía así, ¿no? Las causas que tiene la Fiscalía Especializada no son internacionales. Tiene la causa cínica que tiene de los Luis, que los matan allá, pero lo que hicieron fue por una condena de la Corte Penal Interamericana que se formó, pero ha llevado adelante todas las causas que ya estaban, que se habían archivado de acá, y realmente ha hecho un trabajo formidable. O sea, está río parece, ¿no?, porque 40 años de impunidad, pero no importa, el fiscal lo llevó adelante muchas causas que tanto Mariana u otros habían empezado y no pudieron avanzar más por la caducidad y la forma. Estas no solo pudieron terminar con muchos procesamientos, más de 200, tendrían que ser más, porque la justicia penal solo responsabiliza a la persona concreta, ¿no? O sea, si tú concretamente lo fuiste a mataste, lo torturaste, y si vos no lo torturaste, pero estuviste ahí, lo llevaste, esa parte, bueno, y todos los demás de toda la operativa y de todo eso institucional, de la orden, todo eso es muy difícil de probar a 40 años, y además si no hay una prueba concreta, no vale, ¿no? Pero lo que está haciendo el fiscal, que me parece espectacular, es un relato en que va uniendo todos los casos, absolutamente todos los operativos, la OCOA, el CER, no sé qué, los militares se repiten y se agregan otros, y las jerarquías de unos y de otros. Entonces va haciendo la cosa, las nuevas morales, un relato impresionante de cómo es todo la institución que va a lado, que el otro
casamientos, en matrimonios, en pericajes a 40 años, se hacen pericajes. Entonces es como que eso, ni que hablar que siempre se puede hacer, pero no estar viniendo por ese lado hoy. Claro, No yo es- pensaba del lado de también de como de una consulta popular también se puede, claro, se puede presionar también un poco desde ahí. Ni que hablar, pero es que es un camino difícil. No, pensaba si capaz que se piensa o que si se pueden dar las condiciones que están cambiando y que capaz que hay condiciones que se pueden dar. Ahora, pero por ahora no. Ahora no pensamos apretar en este encuentro, ¿no? Ya que estamos teniendo un diálogo, bueno, que sea, que avancemos realmente en la orden, en las consecuencias, en los archivos, en captar cosas, no sé, en buscar cosas, una política concreta para todo eso, ¿no? Como que la información está, entregarles todas las cosas que tenemos, que ya hemos mencionado, llevado, no sé qué, bueno, cuando pienso con la ministra será más así, sobre todo las cosas concretas que se saben ya de los indicios de los archivos y de las personas. Bueno, si dan ese paso, ¿no? Si dan, ese Ignacio todo el tiempo, tienen la inteligencia militar que si actúa supervisada por otra persona, que no sea alguien que para ocultar, sino para buscar, van a saber lo que están haciendo. Luis. Han pasado muchísimos años indudablemente y valoro muchísimo lo que están haciendo ustedes, valoro muchísimo todas las instancias de Mayo, por ejemplo, pero claro, tengo muchas esperanzas, realmente muchas esperanzas en que esta nueva administración se avance, pero que se avance en serio, porque en otras administraciones fueron todos artificiales. Confío en que así sea, pero claro, ellos son, tanto en la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea, son como republiquetas, que son impenetrables, son herméticos, el mayor hermetismo, total. Y claro, no es fácil, pero yo confío, tengo muchas esperanzas en que esta ministra de Defensa haga y que avance mucho más de lo que han avanzado otros ministros de Defensa. Una pregunta más, ¿qué pasa con el tema muchachas de abril? Porque se sabe quiénes fueron, pero como tú hablabas, hay todo un entorno de personal que participó allí y No sé están haciendo la plancha. qué es lo que está pasando, pero Rebollo sí, claro. Pero la otra cosa que pasa es que si están acusados 5 y se mueren 4, desaparecen. Es decir, incluso se cierran las causas si el acusado se muere. Que Entonces, andaba no hay por Italia, enjuiciamiento de la justicia, no porque no haya delitos, sino porque... Ese, terrible. Ese es terrible, está, Pero no está en realidad. No está todavía. No está libre. Está preso en Italia. Está preso Bueno, en Italia. algo es algo, Sí. como decía Benedetti. Algo es algo. Está Pero- condenado por casos uruguayos. Sí. Condenado. Igual creo que Mirta Alianza participó mucho en eso y hizo muchísima fuerza para que este señor lo pudiera ubicar. Yo quiero hacerte una acotación sobre lo primero que decías. Una de las formas de sacar el tema de la memoria de Mayo es el trabajo que nosotros instamos a que hagan trabajo comunitario en los sitios de memoria. Nosotros estamos en el sitio de memoria de la Tablada y es mucho trabajo que lleva todo el año, que hay poca gente colaborando. Entonces, una de las grandes formas de que saquemos el tema de la memoria de Mayo, que obviamente que es fundamental darle la visibilización, que es fundamental darle la visibilización en Mayo, pero también sacándolo de Mayo, el resto del año en los sitios de memoria se necesita muchísima gente y se necesita
muchísima movilización en los sitios de memoria. Entonces, ¿Qué hacen específicamente? y nosotros en particular en el sitio de memoria de la Tablada hacemos recorridas, ahí va para estudiantes, en la fecha del patrimonio también se hacen recorridas los 2 días del fin de semana. También está la UDELAR trabajando en el sitio de memoria. Entonces, se hace mucho, el sitio es enorme y no alcanzan las manos para todo lo que hay para hacer. Pero los invitamos a todos, hay sitios de memoria en todos lados. Entonces, Sí, acá están los vagones también. exacto, siempre se necesitan manos para lo que sea. Nosotros en la Tablada teníamos hasta huertas comunitarias, que por la falta de manos marchó. Por favor. Mariana, No, yo lo que quería es hacerle una acotación a Belén. Referida Perdón, a la posibilidad, entre comillas, de un plebiscito que no está planteado. Pero hay un fallo de una corte internacional que obliga a este gobierno a determinadas cosas, a este y a los anteriores, a determinadas cosas. Plebiscitar algo que ya está obligado por la justicia internacional sería entrar en una contradicción tremenda. O sea, nosotros lo que tenemos que hacer ahora es que se cumpla con ese dictamen, a afirmar que los delitos de lesa humanidad no se plebiscitan y no se cuestionan. Cuando hay delitos de lesa humanidad no prescriben. Entonces hay que juzgarlos, sí o sí, y seguir adelante con las causas, obviamente con el objetivo de conseguir más información también. Pero yo siento, y esto es personal porque no está planteado en familiares, pero yo siento que sería dar un paso para atrás. O sea, nosotros creo que con ese dictamen tenemos un terreno ganado que no se puede plebiscitar. Yo no lo había pensado desde ahí. Claro, También el Estado, y esto es algo que ha pasado en Argentina y que ha pasado en varios países donde se ha querido imponer leyes que son muy similares a la ley de caducidad. Las normas internacionales dicen que el Estado no puede perder la pretensión punitiva, o sea que es algo por un camino que creo que han ido tomando los jueces para ir condenando más allá.